Buenos días, el día de hoy vamos a estar socializando el capítulo 20, 21 y 22 de la segunda parte del libro El Quijote de la Mancha. Capítulo 20, donde se cuentan las bodas de Camacho el Rico con el suceso de Basilio el Pobre. Ya. Bueno, entonces ahí estaba saliendo la aurora y Sancho estaba roncando muy duro. Entonces el Quijote dijo que su espíritu estaba sosegado y que... Pues también el Quijote dice que mientras duerma el criado y está velando el señor, pues él tenía como un sueño muy ligero y Sancho no, pues mantenía roncando, pues ahí dormía bien. Sí. Y que él estaba ahí muy tranquilo, que él a pesar de que tenía que estar preocupado por enviarle el dinero a su Por familia pagar y todo deudas. eso, él dormía plácidamente y Pero sin tenía- ninguna preocupación. Como Entonces- que como escudero Pues no no servía, es más bien que siendo el escudero de Don Quijote no servía, ya que durmiendo y comiendo a cada rato pues no le servía a Don Quijote, no. Pero igual él lo consideraba bien, pues el Sí, Quijote él antes lo sabe. estaba admirando que cómo era capaz de Ajá. dormir tan bien, pues el Quijote no estaba enojado con respecto a eso. No, nunca estuvo enojado, pero en realidad sí deja dudoso frente a otros Sí, pero de escuderos. cierta Es manera raro. sí se estaba quejando también. Es Bueno, raro. el caso es que el Quijote lo toca despierta con la punta de la lanza y él, pues, perezoso se levanta. Ahí empieza a decir que pues que le llegaban olores de Yo- De Un tocino, tufo y olor que eran como harto. tocino. Torreznos. Tomillos. Torreznos asados que dejó un cosito. que eso era ¿Qué? una tira. Torrezo. Torrenzo. Torreznos. Torrenzo. Y Torreznos los torreznos eran asados. tiras de tocino fritos. Además se encuentra con otras cosas como panes, quesos y de muchas más otras cosas de comer. Entonces ahí es donde se le acerca un cocinero y le pidió que si podía comer. Pero antes antes él le sí. había puesto la silla a Rocinante porque el Quijote lo había mandado y ya. Ahí es donde Sancho alcanza a ver todas esas cosas, alcanza a ver como de 50 cocineros ordenados en orden. Entonces ahí se acerca uno de ellos y le dice que sí puede comer. Pero entonces Sancho antes dice que él ve dizque frutas de sartén, que es una masa ahí frita. Ajá. Y entonces sí, él llega y le pregunta como al cocinero, el que está ahí, que si puede remojar un grupo de pan En ese caldo, yo no sé en lo un que caldo sea. ahí. Pero ahí se le llama Entonces como es que el espuma. cocinero está como, exacto, el cocinero está como todo feliz, que le dice que no, que coja lo que quiera, Ajá, que la incluso le riqueza da- de que- Camacho y la felicidad y la riqueza de Camacho todo Iban lo a suplía. Pero todo. en realidad después dice que no encontraba una cuchara para Exacto, comer eso. para Y lo que llevarse pasa es como que la no. sopa, la Le decían, espuma tanta era esa. la cosa La que tenía, la espumita La de la espuma. sopa. Ajá. Ese que tanta tenía era la eso. cosa que tenía el cocinero que... Tanta era la felicidad que le dijo que se No la es que yo llevara, no digo que sea se llevara felicidad, la cocina. sino que Que era... tenía ya su, pues, Es todo que su todo era permiso. gracias por el dinero que tenía Sí, Camacho. era el gusto de darle, no sé, Sí, comida, si hay yo mucho, creo. pues démosle ya que... Porque Entonces igual dijo, el cocinero lo trató como de necesitado, ¿no? A mí me dio la Sí. impresión, como, ay, bueno, es que yo quiero suplir las necesidades de los necesitados, como lo hace Sí. Camacho con su dinero. Bueno, sí, el caso es que le da una pata de gallina. no, antes de eso sí... Ah, le da como- una gallina. No, le da- No, eran 3 gallinas y 2 gansos. Exacto. Pero antes Ah, de eso les dice que no hallaron, como Sancho no halló una cuchara, le dice que se llevase la olla Que entera. se lleva, ajá. Junto con las 3 Con las tres gallinas y los dos gansos. Eh, Mientras él estaba comiendo y haciendo todo eso, el Quijote El estaba Quijote vio viendo que una... llegaron 12 12 labradores, dos- entonces llegó el yeguas, hierro. Divino. Bueno, que venían como muy adornados, con puros cascabeles y vestidos pues muy como de fiesta. Después comenzaron como el festival ahí, como A lleno de bailar. danzas. y- Ajá, que empezaron a entrar varias. Y entonces decía que ninguna era menor de 14 años. Ni mayor de 18. Eso era como que les encantaba a las niñas pequeñitas, todas les decía, Pedófilos. qué tristeza. Y No es que le gustaba, es que era, Es les que, parecía es que el lindo. promedio de vida era de 50 años, entonces si el promedio de vida era de 50 años, ellos apenas eran unas, o sea, no eran Sí. tan chiquitas como las vemos ahora, sino que eran como maduras. Sí, pero es que Pues, igual, de en adultas. general, en todos los libros que Ustedes no hemos se han leído, leído Mujercitas. En ese libro aparece más que todo lo que es la labor de la mujer pequeña, bueno, pequeña entre Es comillas, verdad. trabajando. Y no es que sea pequeña, sino que se vuelve grande poco a poco. Es como un ejemplo. ¿No es un yo no ejemplo? lo No, leí. no me lo
Mira, yo sí he notado que en todos los libros, en todos, vean, la Celestina, la muchacha no era de 18 años siquiera, tenía 16 añitos en Como que Melibea. Pero era por eso mismo, porque ellas ya ahí, pues no es como ahora que para ser mujer se demoran, pues uno se demora como tanto tiempo. Como que Es en ese verdad, tiempo, ese la- hace mucho- así, ah. Para más de ser edad mujer, era eso, esa. como para ser Sino que yo las mujer. veo más bien como que eran muy útiles a esa edad. ¿no? Exacto, No, ni pero siquiera es verdad, no o sea, tanto la de neta, ser en el útil. sentido igual a veces y la... en otro tipo de cosas, Sí. porque pues yo no, o sea, también además de que las explotaban en la casa, en cocina. Es y que todas esas exactamente, cosas, o sea, también, más que todo es eso, claro. es que las familias antes, o sea, hacían que las niñas más que todo empezaran a trabajar a muy temprana edad. Es que no es tanto por eso, sino porque en el Quijote nos dicen al principio que el promedio de vida es de 35 años. Entonces, como el Quijote tenía 50, ya era un anciano. Entonces, por eso si el promedio de vida era de 35 años, cuando usted tenía 14, 16... Ya era para que un estuvieran adulto. esas. Ay, yo no sabía eso. Entonces, ellas se pusieron a danzar Eran 4 y niños. el Quijote... Melera era Eran guía 8. del Pero eran 4 ninfas que seguían a Cupido, que era la Ocho, morena. pues, Ajá. No, eran- pero Y fueron otras- más adelante. las Pero es que Primero antes entran- solo... no. Entra, es que como ellas un dicen que grupo son de hermosas. baile, que dicen que son monas, pues que tienen, sí, que tienen el son pelo rubias, rubio, que que no se vienen le con, asemejan al con sol. un parte, Le con llamaban parte del, habladas. con parte del pelo trenzado y con otra parte liso, y pues le empiezan Las como a, habladas, empiezan describir. como a describir el vestuario y todo, pues como ellas Y vienen, que Pero las la habladas música- vienen más Y adelante. que una Antes lera, de eso- que una lera de ella seguía a Cupido. No, pero Y todavía no, la ya otra sí vez- es ahí. Antes de eso Entonces- parecía ahí. que había una danza de espadas donde Don Quijote se había parecido muy increíble. ¿No se acuerdan? De la danza de espadas que pasó ahí. Ah, sí, y después, de unas y después de espadas. eso, después de esa danza de espadas pasó lo de las habladas. ¿Qué son las habladas? Que son como los cantos, bueno, las acciones esas que realizan como actuaciones, pero actuaciones más bien habladas, que es que Eso se va después. diciendo poco a poco la historia. Y decía que como el instrumento que los acompañaba mientras hacían como ese acto era una gaita zamorana. Sí, que eran como Entonces varios- Ahí sí entraron las 8 ninfas, ninfas, y entonces se dividieron en en dos dos hileras, hileras. una detrás de Una Cupido y una detrás del interés. Las que seguían a Cupido eran dizque el amor, Poesía, discreción, buen linaje, y valentía. Y la Ya- libertad. Y no, las No. que seguían al Diligente, interés estaba libertad. El liberalidad, dádiva, tesoro, dádiva y dádiva. posesión Ups. pacífica. Ay, que decía que adelante de esa hilera había como un Un castillo, castillo. que tenía Ajá. 4 salvajes. En ese castillo estaba la princesa. sí. Bueno. Entonces que ese baile era excesivamente elegante, tanto que llegaba al punto de ser ridículo, decía el Quijote. Pero no tan ridículo, porque a mí me gustó. La historia decía que por el interés que tuvo el personaje de interés, pues hizo caer casi hace caer a la princesa de la torre. Quería llevársela para sí mismo. Sí. Pero en realidad lo que hizo Cupido y los otros, la pasión, la poesía, hicieron en realidad que la torre se pusiera derecha. Eso es lo que yo entendí más o menos. Y que en realidad la princesa no cayera a manos del interés. Y ahí es donde finaliza la historia. Era algo así, ¿no? Toda la historia recurre Pero con entonces versos y sí, todo el eso. Quijote decía que en realidad todo eso era una sátira y que... Que en realidad el que hizo eso estaba con Camacho el Rico. Ajá. Y Ah, que sí. en realidad no estaba muy bien con Basilio, sino con Camacho, Sí. que hizo esa historia. Entonces mientras estaban en esta obra dijeron algunos versos que vamos a leer a continuación. Entonces el que comienza es Cupido y dice: Yo soy el Dios poderoso, en el aire y en la tierra, y en el ancho mar ondoso, y en cuanto el abismo encierra, en su baratro espantoso, nunca conocí que es miedo. Todo cuanto quiero puedo, y aunque quiera lo imposible, y en que todo es posible, mando, quito, pongo y vedo. Después de sacar esta copla, salió el interés y dijo: soy quien puede más que amor, y es amor el que me guía. Soy de la estirpe mejor que el cielo, en la tierra me cría. Más conocida y mayor, soy el interés en quien pocos suelen obrar bien, y obrar sin mí es gran milagro, y cual soy te consagro por siempre jamás. Amén. Bueno, entonces en ese momento se retiró el interés y apareció Poesía delante del castillo hablándole a la doncella. Y dijo:
En dulcísimos conceptos, la dulcísima poesía, altos, graves y discretos, señora, el alma te envía, envuelta entre 1000 sonetos. Si acaso no te importuna, mi porfía, tu fortuna, de otras muchas envidiada, será por mí levantada sobre el cerco de la luna. Bueno, después de esto, pues por parte del interés salió la liberalidad y dijo, llaman liberalidad al dar que el extremo huye de la prodigalidad y del contrario que arguye tibia y floja voluntad. Mas yo, por te engrandecer, de hoy más pródiga he de ser, que aunque es vicio honrado y de pecho enamorado, que en el dar se echa de ver. Bueno, entonces ya después se acabó esa obra y llegó Sancho y estaba como muy emocionado hablando de que todo era muy lindo, que todo tenía mucha clase, que viera toda la comida que le habían dado. Nos comimos dos cosas importantísimas. La primera, al empezar el capítulo, donde Sancho se va a opiniones de nuevo de que en realidad todo lo que era la historia de Camacho, Quintería y todas esas personas, en realidad él estaba a favor de que el pobre iba a seguir siendo pobre y que Camacho podía pagarle dineros a Basilio cuando quisiera, y así se podía olvidar del amor que sentía Basilio por Quintería. Entonces el pobre siempre iba a seguir siendo pobre y el amor en realidad iba a ser de Quintería por Camacho, ya que pues él le podía comprar joyas y cosas así. Y después otra vez, ya una vez que Sancho está comido y está lleno, está embuchado por comer tantas cosas de esa espuma y eso, reitero otra vez que sí, que Camacho puede llegar a tener tantísimo dinero y tener el amor de Quintería. Sí, incluso dice que, o sea, hablando de Camacho, dice que el rey es mi gallo, que yo apuesto por Camacho. ¿Qué quiere decir? Pues que yo apuesto por el que más poder tenga. Y entonces, pero él solo decía eso porque le habían dado de la comida. Antes no había eso, pero ahora sí. Sí, antes como que le daba igual. Él decía igual que- no. Antes decía que él apoyaba a Camacho, pero ahora que también le dieron comida, pues también lo apoya más. Él decía eso, que él se tenía a Camacho, que por todas sus ollas llenas de gansos, de que se gallinas, escuman liebres y conejos. Ajá. Entonces, Entonces Quijote ahí dice el como Quijote está que como todo ya fastidiado terminaste. y le dice, sí, ya acabo de hablar. Entonces él le dijo que él de todo lo que había hablado, comparado a todo lo que había hablado, jamás podría lograr quedarse tanto tiempo callado. Ajá. Y que se quedara mudo o algo así. Que decía que hablaba mucho de limpiezas y después... Que ni siquiera, que solo dormido y cuando bebía era que se quedaba callado. Ajá, estaba Entonces fluente. Sancho le dice, acuérdese que Nosotros y yo teníamos un trato, que usted me dijo que yo podía hablar y él como que se le olvidó. En el capítulo. Pero Y él le dijo, yo puedo hablar cuando yo quiera, solo que no como Como faltando al retando respeto. su autoridad ni diciendo mentiras. Y hasta el momento lo he cumplido, Ajá. supuestamente. ¿Qué más Y dice? Sancho le dice que hasta, pues eso era como hasta el día de su juicio, o sea, hasta el día de su muerte, y Quijote le dice que primero iba a llegar el día de la muerte del Quijote que el de Sancho, que la de Sancho. Entonces ahí el Quijote decía que Sancho tenía una hambre canina y que de ahí coma y coma Que come y como que de cordero, tantos- como carnero. y que de tanto comer le dio también alientos al Quijote de comer también. Que porque si no, no iba a aguantar otras Ajá. aventuras. Y ya aquí se termina el capítulo 20. Y empezamos con el capítulo 21 que se llama Donde se prosiguen las bodas de Camacho con otros gustosos sucesos. Bueno, entonces este capítulo empieza cuando se escuchan grandes voces, grandes ruidos. Y ahí es donde Que llegan han las, pasado llegan las novios. las yeguas, Las con un yeguas. montón de gente y llegan los novios. Y ahí es donde Don Quijote dice que no había Sancho visto. vio A la novia. a la novia y él fue el que dijo, no, que es una mujer más hermosa, que si no hubiera visto Hizo a a Dulcinea, Dulcinea. precisamente, Entonces entonces ella era la mujer más hermosa. Pero ustedes no se han dado cuenta que en realidad ya Sancho está hablando como Quijote de una forma muy, muy exagerada. Sí. Ya Don Quijote no habla nada. Y Sancho es el que ya comienza a expresarse muy raro. Sí, empieza como con esa, puedo decirlo, no Antes de retórica, sospechar, pero es que a ya se admirarla afirma. y a decir que su Por ejemplo, rostro, para que no le describir a queda Quintería, llega y utiliza que sus cabellos son como de oros, que nunca los había visto, que Que son se hacen rubios. Empieza a que- hacer comparaciones.
y que es la mujer que más bella, que está muy elegante, que es diferente a las otras, que yo no sé qué. Y es como que- utiliza la expresión que había, el que tenía el escudero del caballero del bosque, y de puta. Ay, sí, él la empezó a utilizar. Le dice, oh, y de puta, qué cabello. Qué cabello. Que si no son postizos. Sí, y empieza entonces a lavarla. Entonces está como empezando ahí la ceremonia, entonces dice que llega el No. gallardo Basilio. Ay, sí. Pues Llega Basilio ahí dice con que llega un bastón, hombre, con pues un que traje. llega un, Ah, sí, que llega un hombre hombre y que vestido le dice de como, bueno, paren eso, Sí, que sí, presten desayuno atención. negro. Que ellos no se podían De casar porque le había dado la palabra Camacho y todo Ajá. eso. No, el Entonces gallo- él- no, es que decía que cuando llegó Basilio, el gallardo Basilio, llegó con una vestimenta negra. Con un sayo bastón. negro. ¿Con qué? Un sayo negro. Eso. Y que traía un bastón, Grande. sí. Pero ahí en el Llegó- bastón había como una espada, ¿no? No, espera, ese espera, es- espera. Sí, todavía no. Lo que sucede después es que él dice que Quintería no se puede casar con Camacho, ya que quien le pertenece Quintería a Basilio, que Quintería le pertenece a Basilio, que toda la vida que desde pequeños estaban, entonces que el amor le pertenecía solamente a él. Sí. Ahí es donde ella me compuso y todos estaban confusos porque no sabían qué hacer bien con él. Incluso le dice ingrata, le dice que después de todo lo que habían pasado y todo eso, qué triste. Y de un momento a otro fue cuando él llega y saca de su manto. Pues como le No, y como, empieza- es y como le que le quita como quitara una algo. varita. Espere, ¿qué? al bastón él le quita el Ujú. estoque. Ah, sí, pero o sea, empieza irónico diciendo que no, que vivan los novios, que Sí. vivan Ah, Quintería el y estoque era como- Camacho. Entonces Basilio saca el estoque, ¿cierto? El estoque era como una clave de espada larga, la Ajá. saca de aquí. Lo que La hace es- clava en la y se tierra, clava. la clava en la tierra y él se lanza sobre ella. Ajá. Es como si él la pusiera, Él la la clava- parte de acá y la parte de la punta arriba. Sí, Pues y se tira. Ajá, y se tira Sobre sobre ella. él. Comienza como a salir mucho sangre. Ajá, entonces empieza a salir mucha sangre y todo el mundo está muy preocupado. Y el cura es el que más preocupado está y le dice que se sí, confíe. decía antes de que morirse. muera, pero la Pero él condición dice de que él no, Era que él se hasta quería- hasta que no quedara Quintería no esposado. Se le diera la casara mano. con él, entonces no iba a decir nada. Pero en realidad después es donde todo el mundo le Ah, pero comienza, espere. comienza Entonces como él estaba todo. haciendo ahí mucho drama de que no, que quintería, que todo eso. Cuando Pues él daba mucho entonces, cuando entonces llegó Entonces- y entonces todo el mundo era bueno, y este está haciendo mucho drama y Quintería que entonces ahí dice que Quintería estaba totalmente quieta, que estaba quieta como un En mármol, realidad, que ella no. no respondía En realidad ella en nada. un principio ella no quería aceptar la propuesta, Ajá. pero después al ver que todo Los el mundo tres forma se alboroto, pusieron. después al ver que hubo un alboroto, ella en realidad se pone a pensarlo, y no solo ella, sino también Camacho. Sí, Camacho, pero porque- pues Camacho a toda hora, o sea, le Pues estaba Camacho quedó insistiendo como en que por shock. favor le hicieran el favor de que dejara que quería que se casara con él o que Porque- le diera la Y mano. ya que porque vea después estaba se en casara silla con de la Pero en Camacho, cama. realidad qué fue por hueso. pena, porque si ustedes se ponen a Sí, pensar, sí, estaba sí, ahí sí, todo sí. muerto. Entonces, no, pues yo lo que me pongo a pensar es, ellos debieron pensar, Sí, le ya se ayuden va a lo que morir. ese ya se va a morir, entonces pues cásese con él ahí mientras dure ya, pero en realidad Basilio lo que le dice no es, si yo me muero, Ajá. usted prométame que usted va a seguir siendo Ay, mi sí. Sí, esposa. porque el plan que ellos Ese fue- tenían ese era fue en el engaño ese. que No me tenían. Entonces Mientras Sancho como llega y todo le dice, el pues este por estar herido habla mucho. Mucho, Ese ajá. fue Sancho el que le Sí, dijo yo eso. dije. Entonces él cuando dijo eso yo pensé, no, entonces todo eso. Entonces todo es un drama Sí, ahí. yo me puse a pensar. Y ya después se separa Entonces él se normal. para y él dice como, ah bueno, entonces ya que somos esposos. Pero Que eso era un truco Quintería solamente. Quintería lo aceptó al final. Ajá, sí, Quintería fue, le dio. Pero ella le pidió las manos con las mismas manos de ella, o sea, con una seña, ya no le hablaba ni nada. Sí, porque Y entonces ahí él se levanta y Y dice que todo era dice como- que todo era una industria, que todo era una mentira. Que él Es tenía que algo. milagro, Entonces- milagro, bien, no. Ay, sí, dijo, dice Que milagro. Y él dice que milagro no, que industria. Ajá. Entonces ahí todas las personas como que se alteran y empiezan Y es como donde a decir explica. que la boda no podía ser válida. Sí, entonces que la No, boda antes no de era eso. válida, que porque eran mentiras. Entonces, la Quinteri- verdad, Quintería no se opone ni nada. Y Sí, dice él que dice- sí fue válida. Que de ahí donde Basilio explica que en realidad él tenía como una cosita de hierro donde había Ajá. echado sangre y donde, Ajá. donde Sí, había- que al donde enterrarse había hecho- se... Solicito. Sí. ¿Quién es el que se Entonces, desmaya? Entonces comienza la pelea. Comienza todo a pelear de un bando, los bandos de Ah, Basilio pero y el bando entonces- Sí, de... ellos dicen que la guerra es cosa dice muy que lícita. el amor es como la guerra y que no hace falta, o sea, no es 100% necesario ser sincero, sino tener
estrategia. Pero Quintería es muy rara, porque en un principio no quería estar con Basilio, pero después que le hizo todo el engaño, ahí sí ya aceptó. Pues seguramente sí lo quería. O Y no. aprovechó. Estaba por el dinero Exacto, de y aprovechó Camacho. que él hizo todo ese drama y ya. Claro, y es verdad lo que decía Sancho, pues es que es como ahora, o sea, últimamente incluso en la actualidad, las mujeres buscan en la comodidad, pues no buscan necesariamente el amor, y eso era lo que proponía Sancho, o sea, no, deje a Basilio y déjelo por ahí que se muera en su pobreza y se váyase con Camacho, o sea, Ah. sí tiene Sí, su pero ese comodidad, Sancho ya sus estaba cosas. muy avispado. Es que ya. Sancho siempre ha sido así, muy Sí, interesado. pero ya es como que lo explota más, que Sí. ya. Pues le da por el camino de que le convenga. Ay, entonces, bueno, como que los seguidores de Camacho sacan las espadas y todo eso y se alteran mucho. Y entonces ya después empiezan a decir que Quintería era una fácil. Y, o sea, no le dieron como, no dijeron, ay, no es que Basilio es muy mentiroso y todo, sino No, que no. Quintería era una fácil. Ahí Siempre sí vio culpando a como la las tuya, mujeres. porque unas personas apoyaban a Basilio, que yo creo Ujú. que eran los que venían con Don Quijote, Sí. el diestro y eso, yo creo Ah, que, sí. Sí. que venían, y ellos yo creo que defendían a Camacho. Basilio. No lo dicen pues, pero yo creo. No, y a Camacho los defendían los otros. Por Pues eso. los que Entre estaban los ahí, dos, los de las fiestas, entre los dos todo eso. grandes. Entonces, el Quijote y Sancho se quedan con Camacho. Pues ellos se No. van con ellos. No es así. No, o sea, es que En realidad Ay, Sancho Ah, una que cosa. ellos Pues se en fue sí, con, ellos se iban yendo. Sancho y que el Quijote no se Camacho. fueron pues con es Quintería que ahí, y Por dice, eso, ahí dice Quintería que y- ellos se fue. Ah, sí. no, Quintería es y mi error. Basilio, Ellos se fueron iban con- ahí, se pues fueron, se iban ahí exacto. para la aldea de Sí, sí. Basilio y ya los invitaron a ellos para que fueran con ellos. Ajá. En realidad Sancho Y se esconde y no entonces, se va. En realidad, Sancho no primero- se quería ir. No, Sancho se Entonces- esconde. Sancho se esconde debajo de una mesa de las espumas. Les diga eso. Muchachos, lo que pasa es que nosotros estamos diciendo Quintería y en realidad es Quiteria porque no tiene ni tilde en la I ni tiene. Entonces, disculpen por eso. Sí, Entonces no le cambien el gracioso. nombre, gracias. Entonces, bueno, sí, ellos se van con 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 Basilio y con Quintería. Quintería y Basilio. Quintería. Y entonces Sánchez se empieza como a quejar, como, ay no, qué pereza, íbamos a pasar súper bueno, pero es Pues todo él por que esta se quería, fácil. él que quería yo- seguir comiendo, Sí. que no se quería Y ir, porque no quería entonces- pasar Eso fue más porque él hambre. estaba y de Es buena que Sancho está manera. pelando el cobre, María. Entonces, el Quijote le dice como que deje de ser tan imprudente y tan interesado, que el amor es lo primero y todas esas cosas. Y ya ahí se termina el Y capítulo prosiguiendo con el 21. capítulo Sí, las fiestas 22. duraron hasta la noche. Ajá. Y ya prosiguiendo con el capítulo 22. Bueno, entonces... Pero espere, el nombre. Todos estaban admirados. Espere Ah. un momento. Donde se cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos que está en el corazón de la Mancha, a quien dio feliz encima el valeroso Don Quijote de la Mancha. Bueno, entonces ahí empieza con que Don Quijote, pues estaban todos halagando a Don Quijote porque había defendido muy bien a los novios y también aparte de eso dice que él se queda 3 días en la casa. Se refusila Pero 3 días a Sancho. costa de los novios. Sí, Eso. pero cuando dice que se refusila 3 días a cosa de los novios, es que la comida a Sancho le duró Ajá. eso. Sí, no el Quijote, sino a Sancho. Y que Don Quijote se Entonces- había quedado 3 días en la casa de Basilio. Entonces, bueno, decía que a los novios les habían llevado muchos regalos y todo eso. Y entonces también se decía que, bueno, que el Quijote estaba diciendo que sí, era importante tener una mujer hermosa, pero y que fuera buena, pero que también pareciera serlo, o sea, que aparentara ser buena, que no solo En- en Y su ahí, interior. Ahí y hablaron ahí de la dice honradez. que el amor no es, pues que el amor no era como que solamente lo que dice Julie, como belleza física y todo eso, sino que también era alegría, regocijo y contento, pues dice el Quijote. Entonces ahí le dice que haga como que buenos negocios. Que, sí, que porque Y Sancho principalmente cuando uno lleva una mujer a casa, que puede serle para bien o para mal, pues que tuviera cuidado con eso. Y ahí fue donde estuvieron hablando de la nobleza Sí, de entonces la pobreza y de Ajá. la belleza de las Entonces mujeres. decía que la necesidad tenía que estar muy afín con la estrecheza y que si entonces estas cosas se cumplían, entonces comparaba como a esa mujer con las águilas y decía que ella era tan buena como ellas y todo eso, pero que si solo era hermosa y no era como buena persona, entonces era como un cuerpo. Pausado. Acaba de pausar. Entonces lo de la corona de laureles era que
decía que Quiteria era tan Quiteria. Quiteria. Ay, bueno, Quiteria. que Quiteria era tan buena mujer y todo eso que merecía ser coronada con laureles por ser Palmas de por- vencimiento y ajá, triunfo. por no estar interesada solo en el dinero de Camacho, sino también en el amor de Basilio. Que Sí, eso no importa. bueno, entonces ahí continúa con que Don Quijote ya estaba dispuesto como a irse, entonces le consiguen como un guía. Y ese guía era un primo de Basilio que leía también cuentos de caballería. Esperé, si era de Basilio o si era de Diestro. Pues en sí, eso como. En realidad el primo era del Diestro, no de Basilio. Bueno, entonces luego Pues ya sé. En realidad lo que el guía iba a servir era para llevarlos hasta las cuevas de Montesinos, porque por allá él se sabía los caminos de pies a cabeza. En eso se fueron. Pues de ahí el ya guía- llega el primo con una pollina preñada. y Sí. llegan Llegan a una aldea y ahí Don Quijote con Brote en brasas de cuerda para descolgarse a la cueva de los de Montesinos. los Montesinos, sí. Luego a las 2 de la tarde llegaron a la cueva Sí. y ¿cómo es que se llama? Y ahí el Diestro y Sancho pusieron pues como que pusieron a Don Quijote y comenzaron a bajarle con la No, cuerda. el primo del Diestro y Sancho comenzaron a bajar a Don Quijote a la cueva, que llegó un momento en el que no lo lograron escuchar y en realidad cuando ya 30 minutos después que lo iban a subir no pudieron o no sentían nada en la cuerda, se sentían como muy floja, no había Sí. peso en la cuerda, entonces pensaban que Don Quijote no subía, pero después de esperar un poco más sintieron como un peso y Y ya al lo final empezaron Sancho a fue subir. Que Don Quijote estaba dormido. sí, Pues él ya cuando lo lo cuenta alzan, el Quijote. Después. sí. Después llegó y dijo que porque lo habían despertado, que había visto como que algo muy increíble. Todas unas historias todas extrañas, pero al final Sancho no se las creyó ninguna porque pues él como que ya conocía a Don Quijote. Algo así, porque es que en realidad ve como que yo me imagino que estaba como en un sueño y que había muchas cosas increíbles Pues, vea y que que lo él dice despertaron que del él, sueño. él vio como un lugar ahí, le dio sueño y ya después se despertó viendo un lugar ahí todo extraño. Y Pero extraño, pero de buena forma. por eso, que tocándose de la ver si era real o era un fantasma así. Cuando subió le pidieron que el Don Quijote pidió que tenía mucha hambre, que le diesen algo de comer. Pues ya recordando un poco de más atrás de este capítulo, el Quijote le pregunta a ese primo que pues él a qué se dedicaba y todo eso, y él responde que era humanista. Ser humanista significa ser más o menos como un historiador antiguo o simplemente un profesor de humanidades. En esa misma parte cuando el primo le está contando a Sancho y al Quijote como lo que él era y en lo que se dedicaba y bueno y todas esas cosas, él menciona que él fue el primero que tomó las unciones para curarse del morbo gálico, que ahí está como traducido a francés, pero está mal traducido y significa enfermedad venérea. En realidad después Sancho se va o arremete contra el humanista porque le comienza a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta es que quién había sido el primer hombre en rascarse la cabeza, que si había sido Adán. Entonces él le responde que sí, que efectivamente el primer hombre que se había rascado la cabeza era Adán, porque como Adán era el primer hombre que existió Sí. en la tierra, entonces Sí, que pues, en algún momento debió rascarse la cabeza. Ujú. Otra de las preguntas fue cuál fue el primer volteador del mundo, a lo cual el humanista le dice que no sabe, que iba a investigar acerca de ello cuando y que regresaran. cuando se encontrasen de nuevo que le iba a responder esa pregunta, en lo que Sancho le responde que en realidad sí sabía la pregunta, la respuesta, y que la respuesta era que el primer volteador fue el diablo, cuando cayó del Fue infierno. Lucifer, ahí lo llaman como Lucifer. Sí, Lucifer. Fue Lucifer Pero cuando caía del infierno. Ahí que era un Sancho, volteador. pues ahí Sancho no está haciendo como las preguntas como en realidad por saber y todo eso, sino que es como gozándoselo, como A lo humanista. ajá, como, Es que como cada- comprobar si ser humanista es como saber de todo y que la pregunta que le haga la va a responder. Eso es como lo que quiere hacer ver Sancho, Es que todo Don Quijote es como una sátira o cómico hacer quedar mal a la gente. Sí, hacia todos los demás. Bueno, después de eso,
Él dijo que tenía su primer libro, se titulaba El de las libreas, que tenía, ¿cómo era? 73 líneas con colores, montes y cifras. Sí. Recordando que son las libreas, eran de colores con un valor simbólico y solían llevar dibujos alegóricos, glosados en versos. Otro libro que él tenía se llamaba Metamorfoseos, Ovidio español, de invención nueva y rara, porque en él, imitando a Ovidio a lo burlesco, pintó quien fue la Giralda de Sevilla y el Ángel de la Magdalena. Todo siendo un poquito como burlesco, porque en realidad la metamorfosis de Ovidio hace referencia a este libro. Entonces todo es como que muy burlesco. Tal vez Cervantes juega con esto. Otro libro era el suplemento de Virgilio, Complemento. el suplemento de Virgilio Polidoro, que trataba de la invención de las cosas, que es grande en erudición y estudio, a causa de las cosas que dejó decir Polidoro de gran sustancia, que él las averiguó y las declaró como gentil estilo. La obra del humanista italiano Polidoro Virgilio, donde se indagan las más antiguas referencias a ideas, costumbres, objetos, leyes, etc. En general, para mostrar que fueron inventados por los judíos y otros pueblos de Asia, tuvo un enorme éxito hasta el siglo XVII. Bueno, podemos ver que en este capítulo mencionan a la cueva de Montesinos. Esta cueva es, pues en realidad, en la vida real, sí existe y está situada en la provincia de Albacete. Albacete es una provincia española que está ubicada en el sureste de la península ibérica, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Es una cueva pequeña, entonces pues las especificaciones de la cueva son que es una cueva pequeña, que no es pues sí, no muy alta, que no es extensa ni profunda y la entrada es ligeramente inclinada. Está cubierta por maleza y fue asociada por los romances tradicionales al personaje de la gesta francesa medieval Montesinos. Bueno, hasta aquí llegamos con la socialización del capítulo 20, 21 y 22. Muchas gracias.